¿Alguna vez has hecho algo que sabes que va en contra de todo lo que crees? Algo tan inesperado y fuera de tu control que ni tú misma lo puedes creer. Te voy a contar un secreto que podría destruir mi vida, pero también podría salvarla. El deseo, la culpa, la confusión. Es más fácil de lo que imaginas. Y lo peor de todo es que el daño no solo lo sufrimos nosotros, sino también las personas que más confiaban en nosotros. Si alguna vez te has sentido atrapada por una situación similar o simplemente te intriga saber cómo las decisiones más pequeñas pueden llevarnos por caminos oscuros, quiero que me cuentes tu opinión en los comentarios. Y si este vídeo te hizo pensar, no olvides darle me gusta y suscribirte, porque aquí exploramos los secretos más oscuros de la mente humana, y te prometo que esta historia es solo el comienzo. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos desvelando lo que realmente ocurre detrás de las decisiones más difíciles. Mi nombre es Valeria y vivo en un vecindario tranquilo, donde las casas están cerca, pero las vidas de los vecinos parecen estar muy separadas. Todo estaba en calma hasta que un día conocí a Daniel. Él era el esposo de mi vecina, Laura. Siempre lo había visto de lejos, pero no había tenido una conversación real con él. Hasta que un día, me crucé con él en el pasillo de nuestro edificio. «Hola, Valeria, ¿cómo estás?», me saludó con una sonrisa amable. Me sorprendió su amabilidad, porque nunca había hablado mucho con él, pero era obvio que Laura y él tenían una relación muy cercana. Eso me hizo sentir un poco incómoda, pero solo era una conversación trivial, ¿verdad? Al menos eso pensaba en ese momento. En ese breve encuentro, me di cuenta de algo que nunca antes había notado, la calidez en su voz, como sus ojos se detenían en los míos, casi buscando algo en mi respuesta. En ese instante, algo cambió dentro de mí, aunque no quería admitirlo. Me sentí algo vulnerable, pero me dije a mí misma que no era más que una interacción cotidiana. Después de todo, era el esposo de Laura, una mujer con la que siempre me había llevado bien. «Qué bien verte», agregó mientras su mirada se mantenía un poco más de lo normal. «Siempre estamos tan ocupados, ¿no?», dijo con una ligera sonrisa, casi como si estuviera buscando excusas para seguir conversando. Yo, sin saber por qué, respondí con una sonrisa nerviosa. «Sí, la vida en este barrio nunca para», dije, tratando de mantener la conversación ligera. Sabía que no debería pensar demasiado en lo sucedido, pero al día siguiente, no pude evitar recordar la suavidad de su voz y la intensidad de su mirada. Ese encuentro, que había comenzado como algo completamente inocente, comenzó a ocupar más y más espacio en mi mente. Lo que no sabía era que aquel primer encuentro casual sería el comienzo de algo que cambiaría mi vida para siempre. Pero en ese momento, todo parecía normal, ¿verdad? Al menos eso era lo que intentaba convencerme a mí misma. La invitación. Un par de días después, Laura me invitó a tomar un café en su casa. Todo parecía normal, y la invitación no me sorprendió. Nos llevábamos bien, compartíamos algunas charlas amenas, y sabía que a veces Laura disfrutaba de esos pequeños momentos de relajación con amigas. Lo que no esperaba era que, cuando llegué, Daniel también estuviera allí. Al principio, todo parecía como cualquier otra reunión. Laura y yo charlábamos mientras él estaba sentado en el sofá, mirando el partido en la televisión. Nos reímos, compartimos historias sobre el vecindario y algunos proyectos personales. Sin embargo, pronto me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. Había una energía en el aire que no se podía negar. Daniel estaba relajado, pero su mirada hacia mí era diferente. Más profunda, más constante, como si estuviera evaluándome, buscando algo. A medida que la conversación avanzaba, él comenzó a hacerme preguntas más personales. «¿Y tú qué planes tienes en la vida?», me preguntó un día, mientras Laura estaba en la cocina preparando algo. Su tono no era casual, como si intentara saber algo más sobre mí. En ese instante, sentí una incomodidad sutil, pero era difícil de identificar. Respondí rápidamente, pero, mientras lo hacía, me percaté de que su mirada no se apartaba de la mía. «¿Planes?». «Pues, no sé, ya sabes, trabajo, amigos, cosas de la vida», le respondí, tratando de hacer la conversación ligera. Pero lo que ocurrió después fue inesperado. Daniel se inclinó hacia adelante, como si quisiera asegurarse de escuchar cada palabra que decía. «¿Pero, realmente estás feliz con eso?».
La pregunta salió de sus labios con una suavidad que me hizo sentir un escalofrío. Había algo en su forma de preguntar que hizo que mi corazón latiera más rápido, algo en el aire que me hizo sentir vulnerable. «¿Es importante ser feliz? ¿No?», agregó, y su tono se volvió más íntimo, más directo. Lo que más me aterraba era que, aunque la conversación había sido en su mayoría inocente, el deseo por algo más estaba allí, latente, y no podía deshacerme de él. ¿Qué había en su mirada que me hacía sentir tan especial? ¿Por qué me sentía tan atraída por él, el esposo de mi amiga? Esa invitación, que había comenzado como una charla amistosa, había abierto una puerta que no sabía si estaba dispuesta a cerrar. El primer toque. La situación comenzó a volverse más peligrosa una noche, cuando Laura tuvo que salir a trabajar. Nos quedamos en su casa, Daniel y yo. Lo que comenzó como una charla casual se fue tornando más tensa. En algún momento, las palabras se volvieron innecesarias, y sin pensarlo, él se acercó a mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, y me encontré atrapada en un beso inesperado. Fue solo un instante, pero ese toque fue suficiente para poner mi mundo de cabeza. Lo aparté rápidamente, confundida, pero él me miró con una sonrisa traviesa, como si hubiera visto algo en mí que yo misma no entendía. La confusión. Después de ese beso, todo se volvió un caos. Fue como si todo lo que había sido claro y lógico en mi vida se desmoronara en cuestión de segundos. No podía dejar de pensar en él, en cómo me hizo sentir, en esa mezcla de pasión y culpa que me consumía por dentro. Y aunque sabía que estaba equivocada, que lo que había hecho era impensable, la atracción hacia él solo crecía, se intensificaba cada vez que lo veía o pensaba en lo que había sucedido entre nosotros. Pasaron unos días, y aunque intenté ignorarlo, no pude. Era como si mi mente estuviera atrapada en un ciclo sin fin. Cada vez que veía a Daniel, mi corazón latía más rápido, como si cada mirada suya fuera un recordatorio de lo que habíamos compartido, de ese beso robado que no dejaba de rondar mis pensamientos. Me sentía atrapada en una telaraña que no sabía cómo deshacer, como si cada movimiento que hacía me acercara más al abismo, pero al mismo tiempo, no pudiera resistirme a dar ese siguiente paso. Y Daniel, lejos de darme espacio, comenzó a buscar excusas para pasar más tiempo conmigo. A veces me traía flores, otras veces me decía que necesitaba hablar de algo importante. Cada uno de esos momentos se sentía como un nuevo capítulo de una historia que no quería vivir, pero de la cual no podía escapar. Yo sabía lo que estaba haciendo, estaba cruzando una línea que no debería haber cruzado, y sin embargo, cada vez que estábamos juntos, la tensión entre nosotros era insoportable. Había algo en él, en esa forma en la que me miraba, en cómo me hacía sentir, que me mantenía al borde de una decisión que sabía que no debía tomar. Me sentía viva, más viva de lo que me había sentido en mucho tiempo. Aquella emoción intensa me despertaba, me hacía sentir deseada, algo que no había experimentado en mucho tiempo. Pero al mismo tiempo, dentro de mí, una voz me gritaba que estaba cometiendo un error irreversible. Me sentía culpable, pero también confundida. ¿Cómo podía estar haciendo esto? ¿Cómo podía estar traicionando a mi amiga, a mi vecina, la mujer que me había recibido tantas veces en su casa? La pregunta me martillaba la cabeza una y otra vez. Lo peor de todo era que no solo estaba dañando una amistad invaluable, sino que, lo más preocupante, era que comenzaba a disfrutarlo. Me daba cuenta de que, en algún lugar de mi mente, algo dentro de mí deseaba seguir adelante, no solo con Daniel, sino con esta aventura peligrosa que había comenzado a tomar forma. Esa noche, Laura se quedó dormida temprano, y Daniel se acercó a mí de nuevo. «Sé que lo que estamos haciendo está mal», me dijo, susurrando cerca de mi oído, «pero no puedo dejar de desearte». Me sentí completamente atrapada. La culpa me carcomía, pero al mismo tiempo, no podía negar lo que sentía por él. Fue esa noche en la que todo cambió. Nos besamos de nuevo, y esta vez no pude detenerme. La consecuencia. Al día siguiente, cuando Laura se enteró, todo se vino abajo de una manera que jamás imaginé. Nadie me lo dijo directamente, pero su mirada me lo dejó claro. Fue como un golpe en el estómago cuando me crucé con ella en el pasillo. Su expresión era tan dolorosa que me paralizó. No necesitaba palabras para entenderlo, porque sus ojos lo decían todo: dolor, decepción, traición. Me sentí horrible, como si me hubiera quedado sin aire. No pude mirarla a los ojos.
Me sentí tan pequeña, tan culpable, que lo único que quería era desaparecer. Laura, mi amiga, la mujer que siempre estuvo ahí para mí, la persona que había confiado en mí, la había traicionado de la peor manera posible. No solo había quebrantado la confianza entre nosotras, sino que también había destruido lo que parecía una relación sólida y profunda. Sentí que, de alguna manera, había arruinado algo que nunca podría reparar. Estaba demasiado avergonzada como para acercarme a ella y pedir perdón. Las palabras ya no eran suficientes. ¿Cómo podía pedirle disculpas por algo tan grande, por algo tan irreparable? Lo peor de todo es que, mientras yo estaba atrapada en mi propio caos, Daniel no apareció en todo el día. Fue como si el mundo se hubiera detenido. La ausencia de su presencia me dejó vacía. Sin embargo, cuando finalmente lo vi, algo en su mirada me congeló. Ya no era el hombre con quien compartí risas y miradas cómplices. Su mirada era fría, distante, y me hizo sentir como si nunca hubiera existido esa conexión entre nosotros. Había algo en el que ya no era accesible para mí. Lo había perdido, lo sabía. Pero la verdad es que él nunca fue una víctima, como lo fui yo. Él estaba tan atrapado en su propio ego que me usó, y ahora, cuando ya había conseguido lo que quería, ya no le importaba lo que pasara. Ya no había vuelta atrás. Lo que había hecho era irreversible. Me había dejado arrastrar por la tentación, por esa atracción prohibida que en un momento se sintió tan poderosa, y ahora tenía que enfrentar las consecuencias. La amistad que había construido con Laura, la confianza que había ganado con ella, se desmoronaron en un instante. Perdí también una parte de mí misma, esa que creía que nunca sería capaz de hacer algo tan ruin, tan bajo. Había destruido no solo una amistad, sino también una relación familiar que jamás volvería a ser igual. Ya no solo estaba afectada la relación entre Laura y yo, sino que ahora el daño alcanzaba a toda su familia, a su marido, a sus hijos. La confianza que había estado cimentada por años se había deshecho en un solo acto. La culpa me consumía, pero no podía hacer nada para cambiar lo que había hecho. Ya no podía ignorar las miradas de los demás, las preguntas sin respuesta, el silencio incómodo que había entre todos. Y Daniel. Daniel ya no era parte de mi vida. Sabía que su indiferencia hacia mí era el precio que tendría que pagar por esta aventura que, en su momento, me parecía tan intensa y tan llena de emoción. Pero ahora, cuando todo se había derrumbado, solo quedaba vacío y remordimiento. Me había enfrentado a las consecuencias de mis decisiones, y lo peor era que no podía regresar en el tiempo para deshacerlo. Pensé que había actuado por impulso, pero al final, las emociones y las decisiones impulsivas pueden destruir mucho más de lo que imaginamos. Hoy, al mirar atrás, me doy cuenta de lo tonta que fui. Lo que comenzó como una pequeña atracción, algo inofensivo, se convirtió en una decisión que cambió mi vida para siempre. En ese momento, pensé que estaba haciendo lo correcto, que estaba buscando algo más en mi vida, una emoción que había perdido. La culpa me persigue, el remordimiento es constante, y aunque intento darle sentido a todo lo que sucedió, no puedo. Me siento como una persona diferente, como si hubiera dejado de ser quien era antes de esa decisión. A veces, me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si hubiera escuchado mi voz interior, esa que me advertía sobre lo que estaba a punto de hacer. Pero ya no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él. Si algo puedo aprender de esta experiencia es que las decisiones impulsivas nunca valen la pena. El deseo momentáneo, esa chispa de atracción que nos parece tan intensa en el momento, nunca justifica las consecuencias que deja atrás. La vida no es un juego de azar, y lo que parece una emoción fugaz puede destruir todo lo que hemos construido. Las relaciones, la confianza, la amistad, todo lo que importa se ve destruido por un segundo de debilidad. Creo que todos hemos enfrentado momentos difíciles en los que nuestras emociones nos nublan el juicio. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para más relatos sinceros. Recuerda, no siempre todo lo que brilla es oro, y a veces, lo que más deseamos puede ser lo que más nos duele. Hasta la próxima.